Para comprender la verdadera naturaleza del karma, es imperativo despojar a este concepto de las connotaciones de castigo, culpa o mala suerte que la cultura popular le ha otorgado erróneamente. Desde una perspectiva esotérica profunda, el karma, término sánscrito que significa simplemente acción, no es un juez externo que dicta sentencias sobre nuestras vidas, sino la manifestación especializada del principio de causa y efecto operando en el plano de la evolución del alma. Podemos definirlo como la ley del equilibrio cósmico o la gran balanza del universo. En el tejido invisible de la creación, cada pensamiento emitido, cada palabra pronunciada y cada acción realizada genera una huella energética o semilla en la sustancia mental universal. Debido a que el universo busca la armonía constante, cualquier movimiento que rompa ese equilibrio debe, por ley de necesidad, generar un movimiento de retorno que restablezca la paz original. Por lo tanto, el karma no es algo que se nos hace, sino algo que nosotros mismos ponemos en movimiento. Es un registro vibratorio que llevamos en nuestro cuerpo causal y que determina la calidad de las experiencias que atraemos, funcionando como un sistema de contabilidad energética perfecto, donde cada crédito de sabiduría y cada deuda de aprendizaje se registran con absoluta precisión matemática para garantizar que el alma reciba exactamente lo que necesita para su despertar. Y es simple, y acá te lo contamos. En este canal se revela el secreto de cómo funciona el universo. Es un contenido libre de toda restricción dogmática, de toda búsqueda vacía y sin fin. Acá encontrarás las leyes universales que posees. Revelaremos el poder magnífico que eres y que por motivos ajenos a tu elección habías olvidado. Remembrarás tus conocimientos, pues todo es interno y todo lo sabes. No necesitas aprender nada del exterior, solo desear recordarlo. Nos elegiste y te ayudaremos a recorrer tu camino con más conciencia. Respetamos toda fe y decisión de creencia dogmática, pero esta es la verdad verificada. Bienvenido a casa y recuerda, es simple y acá te lo contamos. El gran maestro pedagógico. En el proceso de experimentación del ser humano, el karma guía nuestra evolución a través de la experiencia directa. Su influencia no busca el sufrimiento del individuo, sino su rectificación y crecimiento consciente. La vida humana es, en esencia, un laboratorio espiritual donde venimos a probar el poder de nuestra voluntad y pensamiento. Y el karma es el mecanismo de retroalimentación que nos indica si nuestras creaciones están alineadas con las leyes universales o si estamos operando desde el ego y la ignorancia. Cuando un ser humano experimenta situaciones repetitivas de dolor, carencia o conflicto, no está siendo castigado por una fuerza lejana o por el destino, sino que está enfrentando el reflejo de sus propias causas previas, las cuales regresan a él para ser comprendidas y trascendidas. Esta ley influye en nuestra experimentación al presentarnos las lecciones pendientes bajo formas de circunstancias externas, personas o desafíos que nos obligan a desarrollar virtudes que aún no poseemos, como la compasión, la paciencia o el perdón. Sin el karma, el ser humano vagaría sin brújula por la existencia, repitiendo errores eternamente sin la posibilidad de aprender de las consecuencias. Al entenderlo como una herramienta de aprendizaje, el karma deja de ser una carga pesada para convertirse en el mapa que nos señala dónde debemos trabajar en nuestro interior para alcanzar la verdadera plenitud vital y la liberación de los ciclos de sufrimiento. El mundo como espejo. Todo lo que te molesta, te atrae o te impacta de los demás es un reflejo de una memoria o tendencia que reside en tu propio karma. El exterior solo te muestra lo que ya llevas dentro. Responsabilidad radical. Al comprender el karma, el ser humano abandona el papel de víctima. Entiende que si su realidad externa es caótica, es porque la causa interna que emite su vibración y acciones pasadas aún no ha sido armonizada. La oportunidad de transmutación. El karma no es un destino inamovible, sino una condición que puede ser transmutada mediante el conocimiento y la acción consciente. Al cambiar la causa hoy, inevitablemente alteramos el efecto mañana.
Aprendizaje por contraste. A menudo experimentamos lo opuesto a lo que deseamos para comprender, por contraste, el valor de la armonía y la ley. Cada efecto difícil es una invitación a sembrar una causa de mayor luz. Es fascinante observar cómo al aceptar la existencia de esta ley, el individuo empieza a caminar con una cautela y una paz mucho mayores. Ya no se trata de portarse bien por miedo a un castigo, sino de actuar con sabiduría por amor al equilibrio propio y ajeno. ¿Te gustaría que profundizáramos ahora en cómo identificar las deudas kármicas en tus relaciones actuales a través de la ley del reflejo para que aprendas a limpiar tu espejo interno y cambiar tu realidad externa de forma inmediata? Deudas kármicas. Para comprender cómo se manifiestan nuestras deudas kármicas en el presente, debemos ver nuestras relaciones no como encuentros fortuitos, sino como contratos de aprendizaje diseñados por nuestra propia alma. La ley del reflejo, a menudo llamada la ley del espejo, es el mecanismo técnico que el karma utiliza para hacernos conscientes de lo que llevamos oculto en el subconsciente. Esotéricamente, se dice que el otro no existe como una entidad separada para juzgarnos, sino como un mensajero que porta un espejo frente a nosotros. Si en una relación experimentas una irritación profunda por el comportamiento de alguien, esa reacción no es un accidente, es la activación de una memoria kármica. La deuda no se paga necesariamente sufriendo lo mismo que hiciste, sino integrando la lección que esa persona te está obligando a mirar. Por ejemplo, si atraes constantemente a personas que te ignoran, el reflejo no te dice que mereces ser ignorado, sino que hay una deuda contigo mismo, un espacio donde tú te ignoras, no te valoras o no te escuchas, y el universo proyecta esa carencia en los demás para que, al verla afuera, finalmente decidas sanarla adentro. Identificar estas deudas requiere una observación desapasionada y honesta. Cuando logramos limpiar el espejo, la deuda se cancela porque el aprendizaje se ha completado. En la alquimia de las relaciones, el perdón no es un regalo para el otro, sino el acto de soltar la cadena kármica que te mantenía unido a esa frecuencia de dolor. Al cambiar tu configuración interna y reconocer tu parte en la creación de ese vínculo, el espejo externo se transforma automáticamente. O la persona cambia su trato hacia ti, porque ya no tiene nada que reflejar, o simplemente desaparece de tu vida de forma armónica para dar paso a un nuevo ciclo de plenitud vital. Las caras del espejo kármico. Para facilitarte esta auditoría espiritual, hemos organizado los tipos de reflejos más comunes que enfrentamos en nuestras relaciones diarias. Identificar cuál estás viviendo es el primer paso para transmutar tu karma en dharma, que se traduce en propósito y sabiduría. Reflejo directo. Lo que juzgas o criticas duramente en el otro es algo que tú también haces o tienes, pero que te niegas a ver en ti mismo, lo que denominamos la sombra. Reflejo de compensación. Lo que te molesta porque es el extremo opuesto a ti. Te muestra tu falta de equilibrio. Ejemplo, te irrita alguien muy desordenado porque tú eres rígidamente obsesivo. Reflejo de expectativa. El dolor que sientes cuando los demás no actúan como deberían refleja el control que intentas ejercer sobre la vida y tu falta de aceptación del flujo ajeno. Reflejo de admiración. Lo que amas profundamente de alguien y crees que no tienes. Es una cualidad que ya posees en semilla, pero que no te has atrevido a manifestar. Si el contenido que hemos realizado te ha otorgado sabiduría y conocimiento, regálale un like. Y si tienes a alguien que aprecias y que te gustaría regalarle este conocimiento, entonces te invito a compartirlo. Recuerda que ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Ejercicio de limpieza del espejo. Para aplicar esto hoy mismo, elige a la persona que más ruido te esté causando actualmente y realiza este proceso de 3 pasos. Paso 1. Observación sin juicio. Describe la conducta de esa persona que más te molesta en una sola palabra. Veamos un ejemplo. La arrogancia. Paso 2. La pregunta kármica. Pregúntate con total honestidad. ¿En qué momentos de mi vida me comporto yo así, aunque sea de forma sutil?
O, ¿en qué área de mi vida soy yo arrogante conmigo mismo, despreciando mis propios avances? Paso 3. La transmutación. Una vez que encuentres la conexión, di mentalmente: te reconozco como mi espejo. Gracias por mostrarme lo que no podía ver. Acepto esta lección y elijo sanar mi arrogancia desde el amor. Al hacer esto, retiras la carga emocional de la situación. Verás que, de manera casi mágica, el conflicto empieza a disolverse. Estás dejando de ser un efecto de las acciones de los demás para convertirte en la causa soberana de tu paz interna. Recuerda, el mundo no te hace cosas. El mundo te muestra cosas. Y tú, como iniciado, tienes ahora el poder de decidir qué hacer con esa información para construir una realidad de éxito y armonía. Ahora entraremos a un terreno difícil. Exploraremos el concepto de karma familiar y cómo las deudas de nuestros antepasados pueden estar influyendo en tus resultados actuales sin que te des cuenta. Para comprender el karma familiar desde una perspectiva esotérica profunda, debemos imaginar que nuestra familia no es solo un grupo de personas unidas por la biología, sino un organismo espiritual colectivo que comparte una nube de información vibratoria. Así como heredamos el color de los ojos o la predisposición a ciertas condiciones físicas, también heredamos lo que en la tradición hermética llamaríamos los residuos energéticos de las experiencias no resueltas de nuestros antepasados. Este concepto se aleja de la visión determinista del destino y se adentra en la realidad de los campos morfogenéticos, o para definirlo en una forma más sencilla, el inconsciente familiar. Cuando un ancestro vive una experiencia traumática, comete una injusticia grave o sufre una pérdida que no logra procesar, esa energía no desaparece. Por la ley de vibración, se queda grabada en el campo áurico del linaje. El karma familiar es, en esencia, una serie de asuntos pendientes que se transmiten de generación en generación, buscando una resolución. No es un castigo divino hacia los hijos por los pecados de los padres, sino una oportunidad sistémica de equilibrio. Si una raíz está enferma o carece de nutrientes, los frutos del árbol mostrarán esas deficiencias hasta que alguien en el linaje decida sanar la fuente. Comprender esto es vital para tu plenitud vital, pues muchas veces luchamos contra obstáculos que no sembramos nosotros en esta vida, sino que son efectos de causas generadas por quienes vinieron antes, y nuestra misión es convertirnos en el punto de transmutación de esa energía. Por ejemplo, si en una familia ha habido una historia generacional de escasez o de mujeres que sufren por amor, un individuo puede sabotear inconscientemente su propio éxito o felicidad para no ser diferente o mejor que sus ancestros, sintiendo una culpa irracional si logra lo que ellos no pudieron. Este es el principio del ritmo operando a gran escala. El péndulo del dolor oscila de padres a hijos hasta que la conciencia interviene. Sin embargo, al aplicar la ley del reflejo, podemos ver que nuestra familia externa es un espejo de nuestra estructura interna heredada. Al reconocer que llevamos el contrato de un ancestro, podemos empezar a utilizar la ley de neutralización para dejar de ser un efecto de su historia y empezar a ser la causa de nuestra propia libertad, rompiendo las cadenas de repetición que han frenado la prosperidad del linaje durante décadas. Si estás leyendo estas palabras y te sientes identificado con la búsqueda de estas leyes, es muy probable que seas tú quien tiene la fuerza vibratoria necesaria para cortar los nudos kármicos de tu familia. La transmutación del karma familiar no requiere que cambies a tus parientes vivos ni que desentierres secretos ocultos por la fuerza. Se realiza mediante un cambio de frecuencia en tu propio ser. Al sanar tu relación con el dinero, el amor o la salud, y al hacerlo desde una conciencia de soberanía mental, estás enviando una onda de sanación hacia atrás, a tus ancestros, y hacia adelante, a tus descendientes. El ejercicio fundamental aquí es el honrar y soltar. Reconocer con amor el camino de los que vinieron antes, aceptar que sus errores fueron parte de su propio proceso de aprendizaje, pero declarar con firmeza que tú ya no necesitas cargar con sus deudas para ser parte del clan. Al liberarte a ti mismo, liberas a 7 generaciones antes y 7 generaciones después de ti.
Este es el acto de alquimia más poderoso que un ser humano puede realizar, pues transforma el peso del trauma familiar en la liberación de la sabiduría consciente, permitiendo que la verdadera abundancia fluya finalmente sin las obstrucciones del pasado. Para ayudarte a ver con claridad si estás operando bajo una deuda heredada, analiza los siguientes enunciados y observa qué resonancia tiene con tu historia familiar actual. El techo de cristal. Si en tu economía observas constantemente el patrón kármico de no poder superar el nivel de ingresos de tus padres o lo pierdes todo súbitamente, tu acción es reconocer tu derecho al éxito sin culpa y sanar la relación con el merecimiento, sintiendo desde tu corazón y tu subconsciente que lo mereces todo por derecho propio. En las relaciones, si vives la repetición de abandonos, infidelidades o la soledad elegida por protección a uno de tus familiares, pues debes romper el pacto de sufrimiento por amor y establecer límites saludables. En tu salud, si presentas la famosa lealtad a la enfermedad y manifiestas los mismos síntomas físicos que un ancestro querido, entonces afirma tu identidad biológica y espiritual única y desvincula de una vez el amor del dolor. En tu propósito de vida, si procuras vivir la profesión o los sueños frustrados de tus padres en lugar de tus propios sueños, tu transmutación es aplicar el mentalismo para redescubrir tu verdadera voluntad y propósito de vida. Sanar el karma no consiste en borrar el pasado, sino en transmutar su energía a través de la sabiduría y la acción consciente. Para lograrlo, necesitas practicar el perdón no como un acto de debilidad, sino como una herramienta de liberación que corta los hilos invisibles que te atan al dolor. La sanación ocurre cuando extraes el aprendizaje de la situación. Una vez que comprendes para qué te sucedió algo, el karma se disuelve porque ya no tiene una función pedagógica que cumplir. Al limpiar estas deudas, ya sean personales o heredadas de tu linaje, despejas el camino para que tu verdadero propósito de vida emerja sin interferencias. Una existencia con propósito es aquella donde ya no actúas por reacción o miedo, sino por inspiración y voluntad, alineando tus acciones con el bienestar colectivo. Al sanar tu karma, dejas de sobrevivir para empezar a vivir con plenitud, convirtiendo tu historia personal en un testimonio de superación y transformando una vida llena de significado, éxito y paz profunda. Observa patrones repetitivos y reacciones emocionales internas. Deja de culpar al entorno y reconoce la autoría interna. Pregúntate, ¿qué virtud debo desarrollar a través de este reto? Actúa de forma opuesta al patrón antiguo con voluntad firme y pon tus talentos y aprendizajes al servicio de los demás. Si sentiste tu verdad, entonces estamos cumpliendo con nuestra labor. Recuerda tu misión de ayudar a alguien más. Divulga esta información, pues todo lo que sale de tus pensamientos son pensamientos de Dios. Es una ley universal. Y la activas con la acción. Danos un me gusta y comparte este contenido. Ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Y no olvides suscribirte y así recibirás más conocimientos. Deja un comentario si tienes alguna inquietud y te ayudaremos a resolverla. Estaremos a gusto de conocer tus opiniones.